Buenos días, soy Elena Sánchez Luque, responsable del servicio Revenue Management en Aqualogy Solutions. En la jornada de hoy hablaré del cálculo e identificación del agua no registrada en el municipio. A lo largo de la sesión hablaremos de los siguientes temas: el agua no registrada con foco en las pérdidas comerciales, Revenue Assurance como enfoque y herramienta para reducir el ANR comercial, la optimización del parque de contadores para reducir el subcontaje, la detección de consumos irregulares como los fraudes, y terminaremos con los sistemas de telelectura como herramienta para el control y reducción del ANR. Además, explicaré algunos casos de uso con las herramientas de Revenue Assurance y telelectura para ilustrar mejor cómo puede abordarse la reducción de las pérdidas comerciales. Para empezar, ¿sabemos cuánta agua estamos perdiendo diariamente? Para hacernos una idea, tenemos unos datos de 2016 en los que observamos que se suministraron unos 4.290 hectómetros cúbicos, de los cuales 1.090 no se registraron. Esto supone un 25% aproximadamente de ANR, debido tanto a pérdidas físicas, un 80%, como comerciales, un 20%. Es decir, que aproximadamente 218 hectómetros cúbicos se suministraron al cliente final, pero no se registraron. Como se puede apreciar, las pérdidas económicas son elevadas y en este caso se estima que pudieron ascender hasta 412 millones de euros. En el balance hidráulico propuesto por la Asociación Internacional del Agua, el agua distribuida al sistema se puede dividir en consumos autorizados y pérdidas de agua. Los consumos autorizados son facturados o no facturados y estos a su vez se pueden dividir en medidos o no medidos. Solo hay un consumo, el consumo autorizado no facturado y no medido, que forma parte también del agua no contabilizada o el agua registrada. Sin embargo, fundamentalmente el agua no registrada está compuesta por las pérdidas de agua, tanto comerciales o aparentes, como las reales o físicas. Las pérdidas físicas pueden ser fugas en la red, fugas en acometidas, también fugas en depósitos, mientras que las pérdidas aparentes fundamentalmente se deben al subcontaje, a consumos no autorizados y a estimaciones y errores en el tratamiento de datos. Como he comentado, haremos foco en las pérdidas aparentes, que se deben principalmente a subcontaje de los contadores, consumos no autorizados como fraudes y acometidas ilegales y a estimaciones y errores en el tratamiento de datos. El subcontaje es debido al funcionamiento y desgaste de los contadores, que altera su rendimiento con el tiempo y puede disminuir el registro de agua. Es decir, simplemente por el mero hecho de estar en uso y en funcionamiento, la mayoría de los contadores van sufriendo una degradación que se traduce en un registro inferior del agua que está pasando por él. El fraude nos lo podemos encontrar como distintas manipulaciones del contador para alterar el registro de agua. Aquí podemos ver unos ejemplos, como una esfera perforada con una aguja, la colocación de un imán sobre el contador, el recorte de las aspas, aplastamiento con un martillo, la introducción de un alambre o bien simples derivaciones. Además, podemos encontrar acometidas ilegales, que son reconocidas por la gestora de agua y también son muy frecuentes. Por último, encontramos errores en la lectura, también lecturas estimadas, errores de catastro y de la tarifa de agua asignada a los clientes, que impactan en la facturación final. Si bien las pérdidas comerciales pueden representar una fracción menor del agua no registrada frente a las pérdidas físicas, a nivel económico tienen más impacto, debido al precio de venta del agua frente al precio de compra o bien de su coste de producción. Atacar las pérdidas aparentes es, sin embargo, más económico y con la recuperación económica que conlleva su disminución, se puede financiar la reducción de las pérdidas físicas, como realizar sectorización, realizar una campaña de detección de fugas, reparar depósitos, etc. Es, por tanto, fundamental atacar estas pérdidas aparentes o comerciales para reducir el agua no registrada. Para hacerlo,
En SUEZ contamos con un enfoque y herramientas específicos. Revenue Assurance es una estrategia global de reducción del ANR basada en el análisis de datos, que nos lleva a cuantificar y priorizar acciones a realizar en distintas áreas de mejora, como la optimización metrológica del parque de contadores, la detección de los consumos irregulares y la gestión de lecturas, optimizando el proceso de lectura de contadores con sistemas de telelectura. Para reducir el subcontaje, realizamos la optimización del parque de contadores mediante algoritmos que nos proporcionan recomendaciones en la selección del contador de agua y un plan óptimo de renovación, teniendo en cuenta factores como la calidad del agua, los materiales y el emplazamiento del contador. Esta información se combina con un análisis de la eficiencia de los cambios de contador ya realizados en el municipio, con lo que es un estudio totalmente específico de cada población. Entraremos con un poco más de detalle en el cálculo del ANR por subcontaje. Para hacer los planes de renovación, recogemos datos de rendimiento técnico de los contadores, tanto de los instalados como de los modelos nuevos, ensayados en laboratorio. Las curvas de error metrológico nos dicen qué error tiene el contador a distintos caudales de consumo. Esta información se cruza con el perfil de consumos, que recoge el porcentaje de volumen consumido a un cierto caudal, y de este modo podemos ponderar los distintos errores obtenidos en laboratorio con los porcentajes de consumo a distintos caudales. Así obtenemos el rendimiento técnico para grupos de contadores de características similares, como un modelo, una edad, etc., que luego asociaremos a los contadores específicos que tenemos en nuestro parque. Los ensayos de contador en laboratorio tienen unos objetivos específicos, que es sobre todo conocer su funcionamiento y grado de deterioro de los principales modelos, fundamentalmente DN15. Nos permitirá conocer errores de medición que se cometen a cada caudal de estudio, calcular el ANR comercial por subcontaje, derivado del error metrológico y la evolución en el tiempo. A esto lo llamamos las curvas de envejecimiento de los contadores. Y finalmente, la posibilidad de conocer el ANR comercial global para elaborar un plan óptimo de cambios que se apoya en más de 11.500 ensayos de la base de datos, incorporando un perfil de consumo. Este perfil de consumo puede ser típico o puede ser específico de la explotación o del municipio. El procedimiento es que se realiza una auditoría inicial y un muestreo de contadores del parque, viendo los modelos, las edades, el grado de estrés del contador, y se suele seleccionar unos 360 contadores para hacer unos 360 ensayos. Un ejemplo, escoger 3 modelos, 3 edades, 4 rangos de estrés y 10 contadores por cada uno de estos estratos. Los contadores se levantan de campo y se envían al laboratorio en unas maletas de seguridad para su transporte y un protocolo que se sigue tanto para el levantamiento como para el transporte. Los contadores se ensayan a 7 caudales y también se determina el caudal de arranque de cada contador. Finalmente se tratan los datos para obtener el ANR con cada modelo final. Como he comentado, el perfil de consumos se puede realizar, el perfil de consumo se puede usar uno tipo o se puede realizar uno específico de la explotación. Los objetivos de realizar un cálculo de perfil de consumos son los siguientes: conocer a qué caudales están consumiendo nuestros clientes, escoger con mejor criterio los contadores más aptos a instalar y la posibilidad de elaborar las curvas de envejecimiento para evaluar el ANR. El procedimiento es el siguiente: se realiza en primer lugar una segmentación y un muestreo de clientes según el histórico de hábitos de consumo. Se seleccionan 50 y se suministran 50 contadores de alta precisión con el alquiler de 50 data loggers para recoger los datos en aquellos 50 contadores obtenidos en la segmentación.
se están registrando datos durante mínimo unos 3 meses, si bien es conveniente ampliar el periodo hasta 12 meses. Cuanto más tiempo estemos recogiendo datos, más información tendremos y eliminaremos estacionalidad y diferencias particulares de cada mes. Finalmente, con los datos recogidos, se elabora el perfil de consumo de la explotación. Una vez que tenemos esta información, podemos ver cuál es el procedimiento global. El proceso completo incluye el análisis y muestreo del parque de contadores y la caracterización de las variables de influencia en el rendimiento, como el modelo, edad, calidad del agua. Así obtenemos un listado de contadores a levantar en campo. Estos contadores se someten a ensayos de laboratorio para obtener sus curvas de error metrológico y poder establecer el ANR por subcontaje del parque. Podemos emplear el perfil de consumos estándar o, mucho mejor, realizar el perfil de consumos específico del municipio. Finalmente, con las condiciones del parque de contadores y del municipio y la información meteorológica, se puede establecer un plan de cambios priorizados que maximice la recuperación de agua, pues sabremos qué pólizas son en las que se está registrando menos agua por errores meteorológicos. A continuación, presento un caso de éxito en la optimización del parque de contadores, que fue un proyecto que se realizó con una gestora con más de 1.300.000 abonados. En resumen, se realizaron unos 3.000 ensayos de contador de distintos fabricantes, con distintos grados de envejecimiento, de estrés, para conocer la evolución meteorológica de esas unidades. Se realizó también un análisis de consumo. Se obtuvo el perfil de la explotación a través del estudio de 1.200 puntos de suministro. Aquí se estuvo registrando datos durante un año. Con esta información y siguiendo el procedimiento que hemos explicado, se obtuvo un plan de renovación, es decir, una priorización de cambios de contador a un plazo de 10 años, optimizando el balance entre la inversión del cambio y el impacto económico de la recuperación del agua no registrada. Y una vez realizado, también se finalizó con un análisis del impacto de los cambios, que es una verificación de la estrategia de cambios y la cuantificación de los beneficios. Como resumen, destacamos que se recuperó anualmente entre 4,7 y 9,1 metros cúbicos por contador y que esas cifras trasladadas a términos económicos supusieron una recuperación anual entre 7,1 y 12 euros por contador. Otra área de mejora del agua no registrada es la de los consumos irregulares. Para su detección disponemos de una solución que integra la experiencia recogida por los inspectores en campo y modelos estadísticos, mediante los cuales se calcula la probabilidad de que exista una irregularidad en el punto de suministro, ya sea un fraude, un contador que no funciona adecuadamente o incluso errores de tipo comercial. Permite optimizar los recursos para hacer más eficientes las inspecciones, ya que éstas se realizan de manera orientada a aquellas pólizas con alta probabilidad de irregularidad, aumentando la tasa de éxito de estas inspecciones. Por lo habitual, las empresas suministradoras realizan campañas de detección de fraude y van barriendo barrios, zonas, sectores. De esta manera, lo que conseguimos es orientar esa búsqueda de irregularidades, no solo fraudes, orientarla de manera que sean mucho más efectivas, obteniendo así una optimización de los recursos y una mayor tasa de éxito en la detección de estas anomalías. En este esquema podemos ver el flujo de trabajo. Primero se realiza una extracción de datos del sistema comercial, información como el punto de suministro, el historial de consumo, datos del contador e incluso resultados de inspecciones previas, pues se encuentra a veces que incluso el fraude es reincidente. Se aplican los algoritmos a los datos y mediante variables estadísticas se encuentran aquellos con alta probabilidad de irregularidad que constituyen una cartera de inspecciones.
Con dicha cartera se realizan las inspecciones y se recoge información de campo, como el tipo de irregularidad encontrada, si es un fraude, de qué tipo es, etc. Posteriormente, se da feedback de los resultados al sistema. Puede calcularse ahora la tasa de éxito, que es el número de inspecciones con éxito respecto al total, el volumen de agua recuperada y el impacto económico de estas irregularidades. Hay que mencionar que la ANR por fraude e irregularidades es muy particular de cada municipio o localización y el volumen exacto no puede anticiparse previamente, sino que es necesario realizar trabajo de campo periódico. Es decir, estas campañas lo ideal es prolongarlas en el tiempo e ir haciendo carteras de inspecciones cada 3 meses. Y de esta manera ir recopilando más información sobre el municipio en particular. Una vez hecho, se retroalimenta el sistema con esta información de campo. Los algoritmos aprenden y se mejora el modelo matemático para el conjunto de clientes estudiado, con lo que con cada iteración o cartera de inspecciones hay mayor precisión. Un caso de éxito fue un proyecto que se realizó en una gestora con 300.000 abonados. Se inició con una cartera de calibración del modelo que ya presentó una tasa de éxito del 46,6%, encontrándose contadores con submedición severa, fraudes y errores del sistema comercial. En total se inspeccionaron más de 28.000 puntos, con una tasa de éxito entre el 24 y el 46% de las inspecciones realizadas. La detección de irregularidades se tradujo en 175.000 metros cúbicos al año recuperados, simplemente por el subcontaje severo, y hasta 167.000 metros cúbicos al año recuperados por fraude. En términos económicos, esto supuso una recuperación anual de 424.000 euros. Hay que destacar que esta gestora no penalizaba a sus clientes que habían cometido fraude, es decir, que la recuperación económica únicamente se debe al incremento en la facturación, al incremento en el mayor registro de metros cúbicos. Otra área de trabajo para la reducción de la ANR es la gestión de lecturas mediante la implantación de telelectura. Actualmente son muchos los retos en la gestión del agua. Necesitamos gestionar con más eficiencia la red y los datos, necesitamos tener mejor control de los consumos y necesitamos también fomentar el uso responsable y sostenible de los recursos. La propuesta de valor global de la telelectura no solo tiene impacto en la ANR, incluye el ámbito operacional, el social y el medioambiental. La solución telelectura contribuye al desarrollo sostenible, monitorizando el consumo de agua, permite gestionar de manera eficiente y responsable los recursos hídricos para reducir consumos innecesarios que suponen un elevado coste económico y ambiental. Y en cuanto a la ANR, la solución de telelectura disminuye los errores en las lecturas manuales y realizar estimaciones, contribuyendo a la reducción de las pérdidas comerciales. Son muchos los beneficios de la implantación de los sistemas de telelectura, tanto para el consumidor, ciudadano, como para la administración, la sociedad y el operador de agua. Si nos fijamos en los beneficios para los consumidores o los ciudadanos, estos pueden disponer de información online las 24 horas del día, 7 días a la semana, de consumos, información temprana de fuga o de consumos anómalos, lo que previene facturaciones elevadas. Hay un respeto a la privacidad del hogar en cuanto a los contadores interiores, se eliminan las estimaciones de consumo y por lo tanto disminuyen las reclamaciones. Se elimina la obligatoriedad de aportar la lectura al contador y se puede elegir la periodicidad de la facturación. Por lo tanto, se redunda en un mejor servicio a la ciudadanía. En cuanto a los ayuntamientos, obtienen una imagen de modernización urbana y del servicio de agua,
También pueden realizar un control exhaustivo de los consumos en sus instalaciones municipales. Al tener información online 24/7 y avisos, pues hay información de consumos en oficinas, parques, jardines, colegios, instalaciones deportivas. Hay transparencia y aportación a los portales Open Data municipales. Ayuda al diseño de nuevas estructuras tarifarias, franjas horarias, diarias, penalizaciones por sobreconsumos, etc. Y una infraestructura de comunicaciones propia. En la sociedad ayuda a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Incentiva el consumo responsable, la protección del medio ambiente, se reduce la siniestralidad laboral, se reducen las emisiones de CO2 y hay aportación de datos a las instituciones de ámbito social, por ejemplo, como la teleasistencia. En cuanto al operador de agua, encontramos beneficios tanto para la gestión del recurso hídrico como la eficiencia en el proceso comercial. Aquí veremos sobre todo los beneficios relacionados con la reducción del ANR, que es el ANR total, tanto las pérdidas físicas como las aparentes, porque se puede obtener un control diario del rendimiento hidráulico, reducción de pérdidas físicas, al observar fugas en la red por caudales mínimos y balances, reducción de las pérdidas aparentes, por dimensionamiento de contadores de gran calibre, detección de contadores parados, averiados, instalaciones al revés, estos son contadores invertidos, mejora metrológica del parque, etc. También porque hay un control de consumo en los puntos de suministros estratégicos, los no facturables, los bonificados, los deficitarios. Hay una mejora para la planificación de la red de distribución y aporta también mejoras en la elaboración y calibración de herramientas de modelización, funcionamiento de la explotación. Fijándonos en concreto en la eficiencia del proceso comercial, obtenemos reducción de riesgos asociados a pandemias, como bloqueo de actividades, control del agua suministrada y mejora de las previsiones de consumo, nos da información de hábitos de consumo, perfiles, segmentación de los clientes, se mejora el proceso de lectura al mejorarse, al no tener los problemas de accesibilidad a las instalaciones interiores, se eliminan desplazamientos, errores, lecturas estimadas, mejora el proceso de facturación por esta disminución de estimaciones y también de verificaciones de lecturas y errores a la hora de tomarlas. Mejora el proceso de atención al cliente, hay menos quejas, reclamaciones y también ayuda al control de potenciales acciones fraudulentas. Como se puede ver, son muchos los beneficios en varios ejes de la sociedad. Los principales casos de uso de la telelectura los podemos ver a continuación. La telelectura nos ayuda a monitorizar grandes consumidores, controlar los contadores interiores, eliminando estimaciones y dando una medida precisa del consumo, mejorar la sectorización, ayudando a reducir el ANR física, mejorar la facturación estacional y detectar fugas o consumos anómalos en instalaciones municipales. Todo esto es un conjunto de casos de uso, pero en base a la realidad del municipio, unos casos tendrán más importancia que otros y con ello es posible definir la estrategia de despliegue, es decir, por dónde empezar primero, cómo realizar la implantación de la telelectura. En Suez usamos la solución OnConnect que se basa en la tecnología de comunicación WISE. Los contadores se equipan con módulos de radiofrecuencia de 169 MHz que tienen mejor penetrabilidad y alcance para el envío de datos. Los datos se recogen en los contadores a través de unos módulos y se envían a concentradores, desde los que se envían por GPRS a servidores en los que se ponen a disposición de la gestora y del ciudadano mediante aplicaciones web. Entre las ventajas de la red OnConnect 169 MHz encontramos que es un uso de la frecuencia dedicada de 169 MHz para la adquisición de datos con mínimos costes de comunicación. Su implantación es fácil y rápida a través
través del despliegue de concentradores sin necesidad de repetidores y minimizando el impacto en la ciudad. Es flexible, modular, robusta y segura. Tiene una elevada capacidad de la red para gestionar más de 15.000 emisores de datos VHF por concentrador, una alta capacidad para la transmisión de datos, vida útil de los equipos de hasta 15 años y además es bidireccional. Una característica muy importante y que merece la pena resaltar es que es independiente de los fabricantes de contadores, ya que es compatible con más de 5 marcas de contadores. Son las más habituales empleadas en España. Uno de los casos de uso es la monitorización de grandes consumidores. Podemos realizar comparativas interanuales para analizar tendencias según el tipo de consumidor o analizar los datos de un consumidor estratégico. En la imagen vemos la comparativa de los contadores comerciales de marzo 2019 y marzo 2020, viendo claramente grandes diferencias en el consumo de un año y otro. Viendo consumos agregados y contador a contador, se pueden detectar fugas, subcontaje y mal dimensionamiento. Un caso similar es la monitorización de los consumos municipales, que nos permitirá ver consumos agregados por tipo de actividad, por ejemplo, el riego de parques, piscinas, edificios municipales, e identificar consumos excesivos, así como fugas y anomalías. Otra aplicación de los datos de telelectura es su uso en herramientas de análisis como Revenue Assurance Near Real Time. Esta herramienta integra y agrega datos de telelectura y el sistema comercial y dispone de un cuadro de mandos personalizable donde podemos seguir las alarmas, avisos e indicadores clave. Es una herramienta que nos ayuda a implementar las medidas de campo necesarias para planificar la reducción de las pérdidas aparentes casi en tiempo real. Entre otras funcionalidades podemos destacar las siguientes. El análisis del consumo mensual del contador desde la fecha de su instalación, permite realizar comparativos de consumos homólogos por periodos. Podemos realizar un seguimiento del número de contadores cambiados y el impacto del cambio en metros cúbicos y en euros, aplicando una tarifa personalizada para cada gestora de agua. Una característica muy importante y muy útil es el dimensionamiento de los contadores de grandes clientes. Permite detectar infradimensionamiento y sobredimensionamiento con el perfil de consumos del cliente en particular. Esta información se cruza con los datos del modelo de contador que tiene ese cliente instalado para ver si es el diámetro adecuado para ese cliente. Podemos ver alarmas de fuga que se pueden clasificar por periodo, día, semana, periodo especial del año, agrupación de contadores para seguimiento y visualización en GIS. Es una herramienta que permite, usando datos de telelectura, realizar un seguimiento exhaustivo de los consumos y el impacto económico del volumen registrado por las operaciones de cambio. A continuación veremos un caso de éxito en la monitorización de los consumos municipales. Pues la implantación de sistemas de telelectura proporcionó alertas activas sobre potenciales fugas o consumos excesivos no previstos, traduciéndose en una reducción de consumos municipales en 2 localizaciones. Gracias a la transparencia y ayuda al consumo responsable, pues se reducen los días en los que se produce la pérdida de agua, al haber mayor celeridad en la detección de la fuga y en su reparación. Y también en la gestión del recurso hídrico, ayudando a controlar y reducir los consumos no facturables, bonificados o deficitarios habituales en los contratos de titularidad municipal. En el primer caso podemos ver una comparación de municipios con y sin telelectura, y aquellos que instalaron telelectura consiguieron una reducción del consumo de agua de hasta el 4,6% por la identificación precisamente de
de las pérdidas de agua. En el caso de la derecha vemos también una reducción del consumo de agua en riegos, jardines y por tanto del consumo total. En este caso estuvo acompañado de una campaña proactiva de reparación de fugas. Gracias a la telelectura se identificaban fugas, pérdidas en distintas localizaciones y con esta campaña de corrección se consiguió disminuir el agua hasta un 50% en 2 años. Otro caso de éxito es la detección de acciones fraudulentas, concretamente la detección de fraudes por contador invertido, a través de la identificación de consumos positivos seguidos de consumos negativos. En este municipio se detectaron 96 fraudes a lo largo del año por este único motivo, suponiendo una recuperación anual de unos 120 metros cúbicos por abonado. Esto trasladado económicamente con una tarifa del agua media, en este caso de 1,2 euros por metro cúbico, supone una recuperación de 144 euros por abonado. Por último, presento aquí un caso de éxito en el dimensionamiento de contadores realizado con la herramienta Revenue Assurance Near Real Time. En esta ocasión se empleó la herramienta con los datos del sistema comercial y los datos de telelectura en un conjunto de 17 municipios con 519 clientes estratégicos, que esta gestora consideraban que son aquellos con un consumo superior a 5.000 metros cúbicos al año. Esta sociedad gestora necesitaba monitorizar clientes estratégicos, necesitaba conocer la degradación del rendimiento de los contadores de forma proactiva y temprana. También pues desconocía qué contadores provocaban la mayor pérdida de agua y tampoco se podían hacer un seguimiento de la eficacia de las acciones realizadas. Es decir, cada vez que realizaban un cambio o una modificación en la instalación, se desconocía si realmente esa actividad había redundado en un beneficio positivo o negativo, es decir, si se registraba más o menos agua. Pues, mediante la herramienta se monitorizaron los consumos de los clientes estratégicos y se identificaron aquellos contadores que tenían un dimensionamiento incorrecto o un consumo irregular. Se realizaron los cambios de contador y rápidamente se pudieron monitorizar los efectos de estos cambios. El resultado fue una recuperación mensual de 3.735 metros cúbicos, es decir, que son casi 45.000 metros cúbicos al año, con un coste únicamente de menos de 3.000 euros, porque fue cambiando 12 contadores mal dimensionados. Haciendo un balance económico, esto supuso un beneficio neto de más de 57.000 euros, con lo cual, además, enseguida, pues el coste de los contadores nuevos de la mano de obra quedaba totalmente subvencionado. Para terminar, como conclusiones, podemos resumir las siguientes. Gracias a herramientas informáticas y algoritmos de Revenue Assurance es posible calcular y disminuir el agua no registrada comercial a través de planes óptimos de renovación de contadores que permiten mejorar la metrología, de la detección y gestión de consumos irregulares como fraudes, contadores parados o con submedición, errores en el catastro, etc. El dimensionamiento de contadores con foco en los contadores de gran calibre. En segundo lugar, destacar que la telelectura permite controlar y monitorizar el agua no registrada mediante la detección de fugas, que son pérdidas físicas, el control de consumos, como grandes consumidores, consumos municipales, la detección de actividades fraudulentas, como un contador invertido, y muy importante también, permite aportar datos para otras herramientas de gestión del agua no registrada, como softwares para balances hidráulicos, Revenue Assurance Near Real Time, optimización meteorológica del